Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy, mis queridos seguidores, nos adentramos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, el corazón de todos los que amamos el drama y el cotilleo, las explosivas declaraciones del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Sí, habéis escuchado bien. Después de un largo periodo de especulaciones, rumores que volaban como mariposas alrededor de una llama, y un silencio prácticamente sepulcral, el padre de nuestro adorado Can Yaman, el hombre que siempre ha sido un faro de discreción, ha decidido romper el silencio. Y lo que ha dicho es literalmente para no perdérselo por nada del mundo. Vamos a diseccionar meticulosamente cada una de sus declaraciones, a analizar el contexto en el que fueron pronunciadas, y a examinar en profundidad las implicaciones que estas palabras podrían tener para el futuro profesional y personal de estos dos icónicos actores, y por supuesto para todos nosotros, los fans que suspiramos con la esperanza de volver a verlos juntos, irradiando esa química innegable que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Prepárense porque este vídeo va a ser un festín de información jugosa, detalles fascinantes, y por supuesto, una dosis saludable de ese cotilleo que tanto nos gusta pero siempre con respeto y objetividad. Como sabéis, en este canal, nos esforzamos por mantener un equilibrio delicado entre la información más precisa y el entretenimiento más apasionante. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de revelaciones, y para que no os perdáis ni una sola migaja de lo que está por venir, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y no os perdáis ninguno de mis vídeos, porque os prometo que esto es solo el comienzo. Tenemos muchísimas más noticias, análisis profundos y curiosidades irresistibles sobre vuestras estrellas turcas favoritas preparadas y listas para ser compartidas. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparémonos un buen té turco si tenemos a mano, y empecemos a desentrañar este misterio que ha revolucionado el mundo del espectáculo. El drama, mis queridos amigos, comenzó con una simple declaración, como una chispa que incendia un bosque seco. Una entrevista aparentemente casual, un comentario suelto, una frase que en su aparente inocencia, encerraba un universo de significados ocultos. Y de repente, ¡boom! La mecha se encendió y la noticia se propagó como la pólvora. El padre de Can Yaman, un hombre que siempre ha preferido mantener un perfil bajo y preservar su vida personal en la sombra, decidió romper esa barrera de silencio y soltar unas cuantas perlas que dejaron a todos, literalmente, con la boca abierta. Y no solo eso, sino que se atrevió a hablar abiertamente sobre la famosa relación, o la supuesta relación, que su hijo mantuvo con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosísima y emblemática serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Para aquellos que no estén familiarizados con esta joya de la televisión turca, Erkenci fue mucho más que una simple serie. Fue un auténtico fenómeno televisivo en Turquía, y rápidamente conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, incluyendo España, Latinoamérica y muchos otros países. La historia, llena de romanticismo, comedia y drama, enganchó al público desde el primer episodio. Pero sobre todo, lo que hizo que Erkenci fuera un éxito rotundo fue la química innegable, la conexión palpable, la chispa que saltaba entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era tan evidente, tan intensa, que los fans no tardaron en soñar con una relación que trascendiera la pantalla, una historia de amor que fuera más allá de las escenas de la serie. Y claro, comenzaron a surgir los rumores, las fotos que parecían confirmar la relación, las especulaciones que se multiplicaban en las redes sociales. En ese momento tanto Can como Demet mantuvieron una postura ambigua, un juego de misterio que alimentaba aún más la imaginación de los fans. Se mostraban cómplices, sonreían juntos, se dedicaban indirectas en las entrevistas, y dejaban entrever la posibilidad de un romance, sin confirmar ni desmentir absolutamente nada. Mantenían la intriga a flote, permitiendo que la fantasía de los seguidores volara libremente. Pero ahora, con las declaraciones del padre de Can, todo ha cambiado radicalmente. Se ha roto el velo de la ambigüedad y la verdad, o al menos una versión de ella, ha salido a la luz. ¿Qué dijo exactamente el padre de Can Yaman? Bueno, para empezar, el hombre fue bastante claro y directo sobre la situación, sin andarse con rodeos ni medias tintas. En resumen, insinuó con un lenguaje sutil pero contundente, que la relación entre Can y Demet no fue tan idílica y perfecta como se pintaba, especialmente a través de los medios y en el imaginario de los fans. De hecho, habló de conflictos internos, de personalidades incompatibles, y de diferencias irreconciliables que, según él, terminaron por erosionar la relación.
Por supuesto, no entró en detalles explícitos, no se atrevió a revelar todos los entresijos y secretos de la relación. Pero sí dejó entrever con frases cuidadosamente elegidas, que las cosas no terminaron de la mejor manera posible, que hubo desencuentros y tensiones que acabaron por romper la armonía. Habló de desilusión, de decepciones y de la dificultad, casi titánica, de mantener una relación amorosa en un ambiente tan expuesto y mediático como el mundo de la farándula. También mencionó el impacto negativo de la fama en la pareja, la implacable presión mediática a la que estaban sometidos, y la dificultad de mantener una vida personal alejada de los focos, de la mirada constante de los paparazzi y del juicio implacable de las redes sociales. Según su perspectiva, todos estos factores contribuyeron, de manera significativa, a que la relación no prosperara y finalmente llegara a su fin. Pero sin duda, lo más impactante de sus declaraciones, aquello que encendió el debate y despertó la curiosidad de todos, fue su opinión, expresada con cierta ambigüedad y sutileza, sobre Demet Özdemir. El padre de Can, con un tono que oscilaba entre la cautela y la sinceridad, dejó entrever, sin decirlo explícitamente, que Demet no fue la pareja ideal para su hijo, o al menos, que no eran compatibles a largo plazo. No la criticó abiertamente, no la atacó de manera directa, pero sí sugirió, con frases indirectas y gestos elocuentes, que no compartían los mismos valores ni las mismas prioridades en la vida. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estas controvertidas declaraciones? ¿Por qué el padre de Can ha decidido hablar ahora, años después de que la serie llegara a su fin y la relación entre su hijo y Demet se terminara? ¿Hay algo más que no sabemos? ¿Qué motivaciones lo impulsaron a romper el silencio y a revelar detalles tan personales? Una de las teorías más extendidas y plausibles es que el padre de Can, como todo padre, busca proteger la imagen de su hijo. Quizás al hablar de los supuestos problemas y conflictos que existieron con Demet, intenta disipar los persistentes rumores sobre una posible reconciliación, o simplemente quiere dejar claro, de una vez por todas, que esa etapa de la vida de su hijo está cerrada, que es un capítulo finalizado. También es posible que esté intentando defender a Can de las críticas, de los juicios despiadados que a veces se lanzan contra él. Recordemos que después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, en un ídolo de masas con seguidores en todo el mundo, y por lo tanto su vida personal, sus decisiones sentimentales han estado, y siguen estando constantemente en el punto de mira. Las declaraciones de su padre podrían ser un intento de humanizarlo, de mostrar su lado más vulnerable, de justificar sus decisiones, y de defenderlo de cualquier ataque o crítica injustificada. Otra hipótesis más especulativa es que el padre de Can busca generar más interés en su hijo, mantenerlo en el centro de la atención mediática. Al crear polémica, al avivar la llama de la curiosidad, se asegura de que Can siga siendo tema de conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación, y de que su nombre siga resonando con fuerza en la industria del entretenimiento. Sea cual sea la verdadera razón, o la combinación de razones, lo cierto es que las declaraciones del padre de Can han tenido un impacto significativo, un efecto dominó que ha sacudido el mundo del espectáculo. Han generado un gran debate en las redes sociales, han dividido a los fans entre los que apoyan a Can y los que defienden a Demet, y han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones amorosas, especialmente cuando están sometidas a la presión de la fama y los focos. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? ¿Cómo habrá reaccionado ante estas declaraciones que han revivido el pasado? ¿Qué sensaciones le habrán provocado estas palabras que, aunque no la mencionan directamente, la implican y la señalan? Por el momento, Demet ha optado por la prudencia, por el silencio, por mantenerse alejada de la polémica, y por concentrarse en su trabajo, en sus proyectos profesionales. Demet siempre ha sido una persona muy discreta con su vida privada, que ha preferido mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Después de su separación y posterior divorcio con Oğuzhan Koç, ha optado por alejarse de los focos, por evitar cualquier tipo de controversia. No ha querido dar explicaciones, ni entrar en debates, ni responder a las especulaciones. Y por lo que parece sigue la misma línea ahora, manteniendo esa distancia prudente y ese escudo de silencio. Sin embargo, estoy convencido de que estas declaraciones le habrán afectado profundamente. Aunque no lo demuestre públicamente, aunque no se pronuncie al respecto, es inevitable que se sienta aludida, que se cuestione la veracidad de las palabras del padre de Can, y que reflexione sobre la relación que mantuvo con su excompañero. Es probable que se sienta traicionada, o al menos que se sienta incómoda ante la situación. Es lógico que se pregunte por qué el padre de Can ha decidido hablar ahora, porque ha revivido un pasado que quizás prefería dejar atrás.
En definitiva, las declaraciones del padre de Can Yaman han sido un auténtico bombazo, una bomba de relojería que ha explotado en el corazón del mundo del espectáculo. Han reabierto heridas que parecían cerradas, han puesto en duda la imagen idílica de una relación que parecía perfecta, y han generado un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá alguna respuesta por parte de Demet? ¿Influirán estas declaraciones en el futuro profesional de ambos actores? ¿Podremos volver a verlos juntos en la pantalla, a pesar de todo? Solo el tiempo nos dará las respuestas, el tiempo, que es el mejor juez y el que pone todo en su lugar. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre esta historia, a cualquier pista que nos permita comprender mejor la verdad. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado minuciosamente las declaraciones del padre de Can Yaman, hemos desgranado sus implicaciones, y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en las relaciones sentimentales. Espero que os haya gustado este análisis, que os haya parecido interesante y que os haya mantenido pegados a la pantalla hasta el final. Si es así, no olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestra opinión, vuestras impresiones, vuestras teorías. ¿Creéis que el padre de Can tiene razón? ¿Pensáis que Demet debería responder a estas declaraciones, o es mejor que mantenga el silencio? ¿Qué esperáis del futuro de estos dos actores? ¿Os gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? Compartid vuestras opiniones, vuestras reflexiones, vuestras teorías, porque vuestra voz es fundamental para este canal. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarnos, de ayudarnos a crecer, y de no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado, muchas más noticias, análisis y curiosidades que compartir con vosotros. Un abrazo enorme, lleno de cariño y agradecimiento, y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.